Cuando llegó este virus, todos estábamos desprevenidos. Nadie pensó o se imaginó a lo que llegaría todo esto. En Chile estábamos atravesando por una crisis política y social, al igual que en muchos países. Las noticias sobre el COVID-19 eran muy lejanas. Era algo que solo ocurría en China. Pero de pronto comenzaron a anunciar muchas muertes en Italia y España. Y todos nos alarmamos. De repente, todos estábamos hablando de este virus con corona falsa. El llamado de moda, recuerdo que era, quédate en tu casa. Era un mensaje novedoso, inocente, gracioso e incluso parecía como una estrategia de evangelización. Y de hecho, recuerdo haber recibido un meme con un versículo bíblico que se encuentra en Isaías 26:20, que decía, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra atrás de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. No cuestioné para nada el texto, para ver de qué se trataba, sino que ciegamente lo recibí como un mensaje del Señor y ese fue mi error. Y compartí este texto y por todas las redes sociales como si fuera la voluntad de Dios. Fue algo que hice apresuradamente. Los templos en donde se reúne la iglesia del Señor comenzaron a cerrarse y parecía que todos estaban contentos, hermanos. Muchos hermanos empezaron a decir que esta era una bendición de Dios, que debíamos protegernos del virus, que debíamos ser prudentes, que en sus casas sus familiares se estaban convirtiendo por los mensajes virtuales. Parecía que todo era muy bonito y provechoso. Pero algo dentro de mí me decía que todo esto estaba mal. Un fuego dentro de mí que se estaba moviendo. Pero me resistía, hermanos, ya que mis ojos y el testimonio de los hermanos decían lo contrario. De pronto el Espíritu Santo me abrió los ojos y me hizo ver quién eran estos hermanos. Resulta que aquellos que decían decir que todo estaba mejor eran hermanos que nunca se congregaban en ningún lugar. Eran llaneros solitarios que nunca participaban de nada y siempre estaban cuestionando todo y llevando a todo. Eran hermanos que en las redes sociales nunca escribían nada, pero ahora sacaban su voz. Eran hermanos que siempre habían estado en contra de los templos de reunión y siempre habían enseñado el evangelio solitario. Los que decían esas cosas no eran los hermanos fieles al Señor. Algo estaba mal, hermano. Y más repercusión me hizo fue cuando por redes sociales vi a políticos de izquierda, de esos que siempre apoyan el LGTB, el aborto, el feminismo y todas esas cosas que no le agradan a Dios. Que días atrás en el estallido antisocial llevaban al pueblo a levantarse, a tomarse las carreteras con violencia, a saquear los supermercados. Aquellos políticos, y uno de ellos colocó en su muro el mismo meme de Isaías 26:20 y llamaban al pueblo evangélico a quedarse en casa. Ellos le estaban pidiendo al pueblo evangélico quedarse en casa y la iglesia le obedecía. Y creo, hermanos, que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Y me di cuenta que como cristianos estábamos realmente mal. Y estábamos tomando una postura incorrecta. Volví a leer Isaías 26:20 y comprendí que ese texto estaba totalmente sacado de contexto.
no tenía nada que ver con lo que estábamos atravesando. Así que la mejor manera de entrar a la verdad, usted la conoce, hermano, era de rodillas, en lo secreto, en la oración. Y junto con mi esposa oramos, mucho oramos, y también conversamos sobre este tema. Y en cada una de ellas estaba el Señor presente. Su presencia, hermano, estaba ahí. Mientras la mayoría de los templos cerraron, nosotros seguíamos con las puertas abiertas y las reuniones eran realmente gloriosas, hermano. La presencia de Dios se manifestó con mucho poder y esto era la confirmación de lo que estábamos haciendo. Aunque éramos pocos, Dios nos estaba respaldando, hermanos. Y en aquellos momentos el Señor me mostró a través de su palabra cuál debía ser nuestro actuar. Y siempre con un paso adelante, ya que el óleo primero llega a la cabeza y luego desciende a la barba y luego baja hasta el borde de las vestiduras. El Señor me dijo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Mientras todos estaban tratando de salvar sus vidas de este virus, el Señor me decía que los cristianos verdaderos no pensaban en salvar sus vidas. De hecho, Él mismo me dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Entonces, incluso Jesús mismo me dijo que no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino que debemos temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vean Mateo 10:28, hermano. Entonces en aquel momento obedecí al Señor y entregué este mensaje. Y la respuesta que recibí fue totalmente contraria a lo esperado, totalmente impopular. Pues los hermanos verdaderamente estaban aterrados, con mucho miedo. Ellos no querían enfermarse y morir. Les dije que si es la voluntad de Dios que mueran, morirán, porque solo Él puede dar y quitar la vida. Que Dios, si Dios permite que la enfermedad les toque, aunque te escondas en tu casa o te protejas con todas las precauciones, te tocará. Que pueden morir por otras causas. El COVID-19 no es la única causa posible. Y al final todos moriremos. Es algo inevitable. Es algo que tiene que pasar, hermano. Y nuevamente oré al Señor. Y el Señor me dijo que le dijera a su pueblo que no debemos temer, que Él es nuestro escudo alrededor de nosotros. Me dijo que nuestra medicina está en el Salmo 91 y que ahí nos daremos cuenta que Dios nos librará de la peste. No temeremos a las pestilencias y la plaga no me tocará. Algunos creyeron al mensaje, pero la mayoría me comenzó a responder que yo era un irresponsable, que debíamos ser precavidos. Y me mostraron muchos textos sacados de contexto para afirmar que Dios quiere que seamos prudentes y nos encerremos en nuestras casas. Entonces, una vez más fui al trono de su gracia a orar al Señor. Y el Señor me volvió a hablar y me dijo esto para su pueblo. El Señor me dijo, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1:9. Aquellos que antes decían con mucho júbilo que quedarse en casa era una bendición,
ahora estaban respondiendo de una manera más irritante, más violenta, más desafiante y altivos. Esto está llevando a que muchos que están encerrados ni siquiera puedan tomar un poco de aire, un poco de oxígeno. Y esto ocasiona problemas espirituales, hermano, psicológicos y emocionales. Porque muchos andan con ansiedad y están dejando abierta la puerta para que los demonios entren en sus vidas. De hecho, hay muchos creyentes que se encuentran desorbitados, llenos de pánico, llenos de ira, y están apostatando de la fe. Ellos, por no creer a Dios, están viviendo con mucho miedo y no se están dando cuenta que el miedo es contrario a la fe. Vean Marcos 4:40. El miedo es contrario a la fe. Si tú tienes miedo, contaminarás a tu familia. Harás que tus hijos, que tu cónyuge o tus padres dejen de creer en Dios. Tu miedo les hará tropezar. Y usted sabe, hermano, qué sucede con los que hacen tropezar a otros. Ellos ocultan sus miedos con la excusa de ser prudentes, de no soportar ser despreciado y aborrecido por causa de Jesucristo. Es tanto el miedo que ellos me dicen que si yo me congrego estaré tentando a Dios. Cuando yo creo, hermano, que cuando yo voy al templo de reunión, no creo estar poniendo a prueba a Dios. Antes bien, creo que el Señor es el que me está probando a mí. Debemos tener menos miedo y más fe, hermanos. Pues un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. Hoy muchos en la iglesia están temiendo lo que el mundo está diciendo. Y la gente del mundo está temiendo por lo que dice la Biblia, por lo que cómo todo se está cumpliendo a la palabra del Señor. Y ellos quieren ir a la iglesia, pero estas se encuentran cerradas. Y alguien se acordará, hermanos, que Jesús ya venció a la muerte. La iglesia del Señor jamás se ha escondido de Dios. La primera iglesia, la que era perseguida por los judíos, se congregaba secretamente. Al igual que en los tiempos de la persecución romana, ellos se congregaban en secreto, porque ser cristiano era un delito. Y acuérdese, hermano, que un tiempo después también lo va a hacer. Pero ahora que en muchos lugares no existen problemas para congregarse, hermano, no lo hacen. En la 8ª región, acá en Chile, a los pastores se les dio la oportunidad de congregarse, pero ellos no lo quieren hacer. Y Jesús nos pregunta que cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Léalo, Lucas 18:8. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en usted, mi hermano? Aún ni siquiera estamos en los tiempos de la persecución y ya todos se han escondido. Hermanos, sin fe no podemos agradar a Dios. Vea Hebreos 11:6. Jesús caminó entre los leprosos. Moisés caminó entre las plagas. Daniel caminó entre los leones. ¿Y nosotros no podemos caminar a la iglesia? Cuando comencé a predicar que no nos dejemos de congregar, que fuéramos al templo mientras aún había tiempo, porque a Dios se le debe buscar mientras pueda ser hallado. Muchos hermanos comenzaron a insultarme, a levantar falsas acusaciones. Y es cierto que a Dios le podemos encontrar en cualquier parte, en un parque, en una playa, en la naturaleza, en los secretos de mi habitación, etc. En cualquier lugar, en cualquier parte. Pero el mandamiento de Dios, que es más grande que el de los hombres,
dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos que tienen por costumbre, y que debemos exhortarnos más aún en estos tiempos en que estamos viendo que el día se acerca. Abra su Biblia, vea, Hebreos 10:25 lo dice. Debemos congregarnos para que seamos conducidos a nuestra devoción y confianza en Dios. Ahí debemos escuchar la palabra de Dios y desarrollar nuestra fe, pues ahí es donde el Señor envía bendición, en su iglesia, hermano. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero hay lugar donde nos reunimos, hermano, donde la iglesia se reúne, y son templos. Puedes reunirte en tu casa, y es bíblico hacerlo, hermano, pero no será lo mismo. Te lo digo, hermano, no es lo mismo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. El Señor instituyó ministerios y dones para que todos seamos edificados. En tu casa quizás no todos son creyentes y no podrás adorar a Dios libremente. Quizás quieras gritar, orar, alabar al Señor, pero hay inconversos y no te van a dejar hacerlo. Pero en los templos sí puedes, porque ahí tienes libertad, hermano, para hacerlo. Si puedes con tu familia evangelizarlo, hazlo. Es bueno. Es bueno que evangelices a tus familiares en tu casa, pero no dejes de congregarte. La palabra de Dios nos dice que un día en el templo del Señor es mejor que 1000 días que en cualquier otro lugar. Salmo 84:10 lo dice. Porque en donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Allí está en medio de ellos. Y si el Señor está en medio nuestro, y siendo Él la vida, ¿por qué piensas que la muerte y la peste te tocarán en ese lugar? ¿Por qué miras el templo como un lugar malo? Has escuchado mucho a los periodistas, a los políticos, que te han hecho creer que ir a un templo es algo malo en el cual te vas a contagiar inmediatamente. Y no es así, hermano. Cuando di este mensaje, los insultos continuaban. Y tampoco era una sorpresa, hermano. Pues Jesús mismo nos dijo, y me había dicho ya, que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Y también el apóstol Pedro nos dijo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, hermano. Léalo, 1 Pedro 4:14. Pero no lograba entender por qué aquellos que dicen ser cristianos no podían entender un mensaje tan simple que estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué no podían ser como aquellos que escogerían una muerte violenta a cambio de negar su fe? Como aquellos que saben que el hombre podría matar su cuerpo, mas nunca el alma. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio.
aquellos que no pueden entender lo que dijo Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si ustedes entienden el Evangelio de Jesucristo. Orando al Señor por esta aflicción, una aflicción que sentía, Él me dijo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso nunca podrán entender este mensaje. Ellos solo te dirán, tienes que ser precavido y tienes que someterte a las autoridades. Incluso están como los fariseos, que se escandalizaron porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Tampoco se echaban alcohol gel en las manos. Y Jesús dijo que lo que entra por la boca del hombre no es lo que contamina, más lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Iglesia, elige la vida. La iglesia actual, la que está escondida, está espiritualmente tibia, con un amor frío y totalmente sin hambre de Dios, satisfecha con la basura que comen de manos de falsos pastores, falsos apóstoles, de la nueva era, del humanismo, de la prosperidad y de las doctrinas de demonio. Están siendo preparados y no se dan cuenta. Están siendo preparados para que acepten el engaño y acepten el nuevo orden mundial del anticristo, para que acepten la marca de la bestia, incluso para que entreguen a sus propios hermanos. Esta es una iglesia hueca, vacía, sin el poder de Dios, que no cree tampoco en el poder de Dios, ni que puede en el nombre de Jesús hacer milagros, sanar enfermos, ni echar demonios. Es una iglesia dirigida por psicólogos, por payasos, por economistas, etc. Es una iglesia que ya estaba cuestionada por el abuso de los diezmos y el enriquecimiento a costilla de los pobres. Por eso no pueden creer en el mensaje que el Señor envía, porque son solo mercaderes de la fe, son carnales, hermano. Son carnales, no pueden discernir las cosas espirituales. Y como les decía, ellos comenzaron a levantarme falsos testimonios y falsas acusaciones, diciendo que yo estaba instigando a la iglesia a la rebeldía en contra de las autoridades. Decían que yo no obedezco a las autoridades cuando no es así. Pues la palabra del Señor nos enseña que debemos obedecer a nuestras autoridades. Vean los Romanos 13, del 1 al 7. Pero siempre y cuando sus mandatos no vayan en desacuerdo de la voluntad de Dios. Pablo no dice que todo mandamiento de la autoridad civil esté ordenado por Dios. Solo dice que la autoridad misma está establecida por Dios. Son dos cosas distintas. Y por esta razón fue que Pedro y Juan no obedecieron a los hombres. Porque es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Vea Hechos 4. En Chile podemos reunirnos hasta un mínimo de 50 personas, tomando todas las precauciones que los protocolos de salud aconsejan, ¿no es cierto? Usar mascarilla, tomar distancia de 1 metro de distancia y todo lo que dice la autoridad.
Es decir, que nuestras autoridades sí nos están permitiendo reunirnos en los templos para que nosotros podamos adorar a Dios. Hay un permiso, hermano. Y si nos permiten, entonces no hay y ni existe ninguna rebeldía en contra de la autoridad. Por lo tanto, hermanos, esas acusaciones son injustas. Son acusaciones falsas. El problema para muchos, y es que confunden, porque el oficialismo, ¿no es cierto?, por la derecha, representado por el presidente, no están dando las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de Salud. Y tenemos cuarentenas imparciales que se aplican en ciertos sectores según sea el caso. Pero también tenemos autoridades de izquierda, en mayoría alcaldes, que quieren cuarentenas completas. Y solamente lo están haciendo ellos para demostrar que ellos pueden hacer las cosas mejor que el gobierno. Y eso, hermano, es una pelea política en la cual nosotros no debemos involucrarnos, porque nosotros no somos de izquierda ni somos de derecha, somos de arriba, somos del Señor. Somos ciudadanos extranjeros en este mundo, hermano. Somos solamente embajadores de Cristo en esta tierra. En nuestro caso, con una autoridad de izquierda, se emitió un decreto municipal que nos prohíbe reunirnos en nuestra congregación. Y a esa orden hemos obedecido. Por lo cual, hace poco tiempo, tuvimos que cerrar también nuestro lugar de reunión. A pesar de no estar de acuerdo, ni encontrar ser una amenaza para la gente y de estar en contra de nuestra voluntad, obedecimos y tuvimos que cerrar parcialmente, hermano. Tuvimos que cerrar por obedecer. El gobierno nos permite reunirnos, pero el municipio no. Y en un caso así, hermano, es mejor obedecer, porque Dios lo dice, para evitar peleas políticas y para también no ser un poquito de acá y no recibir un parte, ¿cierto? Hoy, como muchos, también estamos haciendo transmisiones por internet, como esta que estoy haciendo ahora, pero es solamente para complementar nuestras actividades, no es para sustituirlas. Sé también que hay muchos pastores verdaderos que nunca quisieron cerrar sus puertas y esta situación les duele enormemente. Tratamos hasta el último día de tener abierto, hasta que más no se pudo. Fueron fuerzas mayores y permitidas por Dios, porque sea como sea, todo es permitido por Dios, pues todo está bajo su voluntad. Ya está escrito en la Biblia que todo esto debe pasar. Está profetizado, hermano. Pero lo peor es que su pueblo no le creyó. Seguí orando a Dios y Él me dio un nuevo mensaje sacado del Salmo 85. El Señor me dijo: la misericordia y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besarán. Dios perdonará la iniquidad de su pueblo, porque su enojo no durará para siempre. Dios volverá a darnos vida, para que su pueblo se regocije en Él. Jesucristo hablará de paz a los santos, para que no se vuelvan a la locura. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor nos dará el bien y nuestra tierra dará fruto. La justicia irá delante de Dios, preparándonos
el camino. Gracias a Dios, aún hay esperanzas. En mi oración le pedí a Dios que levantara más instrumentos que hablaran la verdad, que más hermanos y pastores pudieran abrir los ojos sin miedo, para que todo esto salga a la luz y sea expuesto. Y Dios me contestó, ya todo no es como al principio, donde yo predicaba y todos estaban en contra mía. Ahora esa responsabilidad la puedo compartir con otros. Y ahora muchos están predicando lo que al principio dije. Y todos aquellos que al principio decían, quédate en casa, que decían que quedarse en casa era una bendición y tiraban todo el día textos bíblicos, ya no están, ya no se ven, se enfriaron y se quedaron en el camino. Ya ni siquiera se conectan en las reuniones por internet, que tanto ellos promocionaban. ¿Y por qué no perduraron? Porque no eran de Dios. ¿Qué sucedió? No era tan lindo, no era algo novedoso, ni inocente, ni gracioso. Ni siquiera es una estrategia de evangelización. Hermano, ya no tendremos libertad personal, ni privacidad. Estaremos a la vista del ojo, que todo lo ve. Ya comenzó el control sobre las masas. Ya empezó el despido masivo de empleo. El sometimiento de los países tercermundistas. No pueden entender que el nuevo sistema mundial está restringiendo el movimiento de la gente sana. Las pandemias continuarán. ¿Debemos vivir en cuarentena perpetuamente? Eso se llama tiranía, hermanos. Estaremos cada vez más vigilados, porque nuestras predicaciones serán consideradas como discursos de odio, de homofobia, de discriminatoria. Seremos retrógradas, anticuados, anticonstitucional, represores, antiderechos humanos, etc. Personas como Bill Gates, que han dicho públicamente que la solución para la humanidad es reducir su población, hoy, junto con el apoyo de toda la élite, nos quieren colocar un certificado digital para designar a las personas inmunes al coronavirus o infectadas. Nos van a prohibir reunirnos y tal como él dijo, Bill Gates, los cultos en las iglesias no se pueden restablecer hasta que todos se vacunen. Y nos pondrán un tatuaje biométrico en la mano o en la frente y no podremos trabajar, ni comprar, ni vender. ¿Esto, hermano, no le suena a algo? ¿No le hace hueco? ¿No le suena a algo? Muchos hemos sido afectados por esta pandemia, como así la han bautizado, pandemia. En lo personal, perdí mi trabajo, ya que donde trabajaba, el lugar tuvo que cerrar, como tantos otros lugares que han cerrado, porque trabajaba y así me sustentaba. Porque hay muchos que me dijeron que yo predicaba todas estas cosas que le estoy hablando, porque en el templo la gente no daría más dinero al estar todo cerrado. Me trataron como si yo tuviera un negocio en el templo de reunión, como si cobrara un impuesto para que la gente se reuniera bajo un techo. Y eso no es así. Yo no pido diezmos. Y en todo ese tiempo de pandemia jamás pedimos ofrendas. Jamás lo hicimos. Si yo predico así, no es por dinero, es por obediencia a Jesucristo, quien me rescató desde el mismo infierno. Porque antes pertenecía a la iglesia satánica La Avellana,
fui un drogadicto, fui un alcohólico lleno de delitos y pecados. Antes no valía nada. Y Jesucristo llegó a mi vida y me salvó de todo eso. Y me convirtió en otra persona. Ese es el evangelio que conozco. Ese es el evangelio que me cambió. No conozco otro evangelio, hermanos. No puedo predicar otra cosa. Es tan difícil de entender. ¿Qué importa si me llaman extremista, radical, fanático religioso, loco, etcétera? Al final, solo Dios es el que me juzga y solo Dios me juzgará. Gracias a Dios, en todo este tiempo de desempleo, no me ha faltado nada, porque Él es el que provee. Él no desampara a sus hijos. Aún a las aves del cielo le da de comer. Aún a las flores más insignificantes le da abrigo. ¿Cuánto más a sus hijos? Confía en sus promesas, hermano. Los cuervos llegarán pronto para auxiliarte. Pero me pregunto, ¿qué pasará cuando a todos nosotros, los desempleados, se nos acabe el seguro de cesantía o el gobierno deje de dar bonos a los que más los necesitan? Entonces comenzará el hambre, ya que está profetizado en la Biblia, hermano. Y lamentablemente esa hambre ya comenzó en nuestros países más pobres. Debemos orar y ayudar con lo que se viene, hermano. Hay muchos problemas más que esta pandemia está provocando, pero que también están saliendo a la luz desde que Estados Unidos dejó de ayudar a la OMS porque no confiaban en ellos. Muchos otros países han seguido el mismo camino y se están ventilando muchas cosas, como por ejemplo la acusación que hizo el presidente de Tanzania cuando envió una papaya, una hoja de árbol y otras cosas más a hacerle un test del virus que la OMS les envió, y resulta que los resultados de estos exámenes salieron positivos. Imagínense una papaya con coronavirus, con COVID-19, una papaya que salió positivo. Es una falsedad, hermano. Han salido a la luz estos falsos tests, además del testimonio de cientos de médicos que están haciendo callar, que contradicen los tratamientos para este virus. Médicos que quieren hacer callar, que han tratado de corromper con dinero. Médicos que aún no siendo cristianos, hermano, están destapando la olla. Médicos que han dicho que este virus no es tan letal como otras enfermedades. Médicos que han dicho que usar mascarillas produce hipoxia. Al respirar una y otra vez nuestro propio aire que exhalamos. Y eso nos está dañando. Incluso, hermanos, la misma OMS ahora nos está diciendo que desinfectar las calles no es recomendable y es peligroso para la salud. Y es por eso que nos está doliendo tanto la cabeza, hermanos, porque nos están llenando de cloro, de químicos. ¿Y qué diremos de todas esas denuncias de personas que fueron llevadas por otras enfermedades a los hospitales y erróneamente le están diagnosticando COVID? O aquellas personas que murieron de otras causas y los están etiquetando de COVID. O aquellas personas que han muerto por un mal tratamiento, por mala intubación, por malos tratamientos. Aquellas personas que sin tener síntomas los diagnostican de COVID. Todos hemos visto cómo la gente en Europa están incendiando las antenas 5G. Esas personas que están más empoderadas saben que el 5G es dañino y se lo puedo decir como profesional de las telecomunicaciones que soy. También le puedo decir lo mismo.
esta tecnología está dañando nuestras células, nuestro cerebro. Y muchos saben que esto está unido al COVID. Incluso hay otros estudios que indican que la tecnología 5G está contaminando electrónicamente, debilitando el sistema inmune y como consecuencia la gente está muriendo por varias causas. Incluso la gripe estacional y las muertes etiquetadas de coronavirus. Además de un aumento de patologías, desde infertilidad, enfermedades neurológicas y cáncer. Incluso otros estudios científicos dicen que el COVID-19 no es un virus, sino que es un exosoma influido por la contaminación electromagnética. Y hermanos, existen muchas otras teorías, entre las cuales destacan armas biológicas, brote por comer murciélagos, un experimento que se salió fuera de control, un ensayo del anticristo para colocar el nuevo orden mundial, que esta enfermedad traerá una vacuna forzada, que dicha vacuna traerá la marca de la bestia, etcétera, hermano. Y todas estas teorías, las cuales no debemos descartar. No debemos descartar estas teorías, hermanos, porque hay algo siniestro detrás de todo esto. Hay algo turbio.